Una vez en aquella sabana había una familia de leones. Una familia de leones que había tomado como rutina unirse a las hienas para derrotar presas más grandes. Una familia de leones que tenía una nueva camada donde había un pequeño león distinto a los demás, con una mirada que reflejaba un poco más adentro, un poco más pequeño que todos sus hermanos, donde cada vez que se ponían a jugar entre ellos, él terminaba siendo el más afectado, donde lo llamaban débil y donde los adultos temían porque aquel pequeño llegase en algún momento a tener la capacidad de cazar sus propias presas. Esta unión con la hiena fue creciendo al punto de que había ya un momento que en aquella manada había más hienas que leones, algo que se estaba convirtiendo un poco peligroso debido a la naturaleza de las hienas por ser carroñeras y por ser traicioneras, incluso carnívoras, caníbales entre ellas mismas. Entonces, aquel león a la edad donde ya tienen que empezar a tomar posesiones y a desprenderse cada quien y buscar su manada, le tocó ese turno de salir adelante. La madre lo miró con un poco de lástima, pensando que no iba a sobrevivir. Y aquel pequeño león emprendió un viaje y fijó su primera presa, una gacela robusta, hermosa, fuerte, apetitosa, que caminaba por aquel sendero. El león comenzó a seguirla lentamente para tratar de acercarse a ella. La gacela continuaba caminando día a día como una llanera solitaria, como si le estuviera mostrando un camino. Y el león solamente la seguía a mediana distancia, la seguía y la seguía. Continuaba alejándose en el horizonte, dejando todo aquello que él conocía, aquel área de confort, dejándola atrás, donde cada hermano tomó un camino distinto. Y él solamente seguía aquella gacela que se había trazado como objetivo. Pasó una sabana, pasó la siguiente. Pasaron momentos de lluvia, de sol, momentos donde entraba en la selva y habían muchos monos mandriles que asustaban a aquel pequeño león y trataba de pasar por inadvertido. Hubo momentos donde tropezó con una manada de leones blancos que se dio cuenta de su presencia y estuvieron persiguiéndolo en aquel sendero hasta que él cruzó hacia otra sabana. Pero nunca perdió de vista la gacela. Siguió acercándose. Había pasado ya prácticamente medio mes desde que él había iniciado aquella travesía detrás de su presa. Ya tenía hambre, tenía sed, el sol lo agotaba, el frío de las noches lo obligaba a refugiarse en los árboles secos debajo de sus troncos. Aquella mañana cuando despertó se dio cuenta de que estaba un poco más cerca de aquella gacela. Decidió acercarse sigilosamente y cuando éste decidió atacar comenzó a correr. La gacela desesperada se lanzó al agua, a un río que estaba a unos 300 metros de distancia de cuando inició aquella persecución. Se lanzó la gacela y el león, sin pensarlo, se lanzó al agua. Pero cuando ya se encontraba en aquel río, se dio cuenta de dos situaciones. Una, la corriente del río los estaba arrastrando a ambos. Dos, había demasiados cocodrilos en el agua. El león se aferró a su vida, comenzó a nadar y se aferró a un tronco que se atascó en una piedra de aquel río y le permitió saltar hacia la otra orilla del río. Casi fallece ante el ataque de dos cocodrilos que se aferraron a aquel tronco por cada costado antes de que él saltara. La gacela no corrió la misma suerte. Murió siendo atacada por varios cocodrilos y despedazada en el agua. El león veía cómo aquella presa que había perseguido durante tanto tiempo se le había ido prácticamente dentro de sus garras. Prácticamente a metros de distancia estaba viendo cómo aquello que tanto anheló estaba siendo disfrutado por otro animal. Entonces se afligió. Entonces decidió
echarse en aquella orilla y pensar en aquellas palabras que le habían dicho de una infancia, que no iba a ser capaz de sobrevivir por sí mismo, que era débil, que era torpe, que era un león que no iba a llegar a ser adulto, a procrear y a tener familia. De repente escucha una voz que le habla a sus espaldas. Hey, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo has llegado acá? Era una leona joven que se encontraba en aquella pradera. Una leona que también había salido a ser familia. Una leona que también, a veces por casualidad, se había cruzado en su camino. Su familia había intentado cruzar aquel río en busca de nuevas tierras y había perecido ante las fauces de aquellos cocodrilos. Ella decidió quedarse y esperar. Y entonces la vida los había puesto uno frente al otro. Uno que había salido buscando un sueño, buscando un objetivo, una meta que no alcanzó. Otra que decidió esperar su momento. Y hoy la vida los tenía frente a frente. Aquel león había dejado una familia que decidió doctrinas que no eran reales, doctrinas quizás modernistas para ellos, en busca de soluciones que la llevó a la perdición, porque las hienas terminaron matando a toda la familia. Aquel joven león, aquel pequeño, que señalaban por torpe, por débil, había cruzado el río que los fuertes del otro lado no pudieron cruzar. Había llegado a una nueva tierra, a una tierra que había pasado sequía durante mucho tiempo, pero que recientemente había sido regada con agua del cielo, con agua celestial. Una tierra que estaba floreciendo, que había un césped verde, que había un río, había agua, que aunque tuviese cocodrilos, tenía lagunas donde se podía beber. Había una nueva leona dispuesta a formar una familia. Y sí, quizás había perdido aquella meta, aquel objetivo, pero mira cuántas cosas había ganado. Había ganado paz, había ganado tranquilidad, había ganado una esposa, había ganado una madre, había ganado una familia, una descendencia, había ganado nuevas tierras, había ganado algo que había puesto Dios en sus manos. Entonces a veces debemos preguntarnos no solo lo que hemos perdido o lo que se ha quedado atrás. A veces debemos preguntarnos qué tenemos, cuán bendecidos somos, y aferrarnos a eso para buscar nuevas metas, nuevos sueños en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A veces debemos dejar de lado los caprichos de la vida y adorar y dar gracias por las bendiciones que nos dan. Yo le doy gracias a Dios por mi casa, por mi familia, por mi esposa, la madre de mis hijos, por mis hijos que Él me ha enviado. Yo le doy gracias por haberse encontrado Él conmigo en el camino. Yo le doy gracias por ser la guía y el faro que hoy nos guía. Yo le doy gracias por darme voz, por darme sabiduría, persistencia, para seguir creyendo en Él cada día, cada mañana cuando despierto. Gracias, porque Él es quien abraza a mi familia. Él es quien me bendice. Él es quien me prospera. Él es quien abre puertas y quien cierra puertas. Él es el gran yo soy. Yo le doy gracias a Dios por ser el faro de vida que guía mi vida, por ser el camino, la verdad y la vida. Gracias en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret.